A ver si empezó. Todavía no inicia. Que se me hace que hasta que procese la otra, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, mientras, ¿alguna duda que haya de lo que hemos visto hacia atrás que quieran que revisemos en lo que reinicia la otra grabación? ¿No? Creo que no. Ok, a ver si ya... Ya está grabando, ok. Bueno, entonces nos regresamos. Aquí todas las gráficas, como les decía, son completas en todas las tablas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a verificar? Dice, las gráficas que se tienen fueron obtenidas por iteración para definir variables de relación bajo los siguientes criterios. ¿Cuáles criterios vamos a ver? L entre D es la longitud del buje entre el diámetro, la relación va a ser de 1 a 4, de 1 a 2 y 1. Y también aparece en sus gráficas, en algunos casos, una relación infinita. Y vamos a ver ya más adelante cómo funciona eso. ¿Sí? Aquí les dice que va para de un ángulo de 60 grados a 360 grados. En realidad todas las gráficas son para completas, o sea, 360 grados. Dice, un lubricante por lo general no puede soportar un esfuerzo de tensión, o sea, todos los lubricantes van a tener una presión, una cierta presión, ¿sí? No puede valer cero porque entonces se rompen las moléculas del lubricante. Se consideran cojinetes infinitamente largos, es decir, no tenemos pérdidas, ¿sí? Tercero, las gráficas que se presentan, ya les había dicho, son para 360 grados. Eso también ya lo había mencionado, vamos a tener una temperatura a la que entre el lubricante, que es, la pongo en azul porque es una temperatura más baja, y va a salir una temperatura más caliente. No más que nosotros vamos a considerar una temperatura promedio para el análisis. Sabemos que si la viscosidad va a cambiar con la temperatura, entonces si entra una temperatura baja va a tener una mayor viscosidad, al salir una temperatura alta va a tener una viscosidad menor, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a usar es una temperatura promedio y por lo tanto una viscosidad promedio. Aquí tenemos una tabla que es la figura 1212. Ustedes pueden ver la temperatura y vamos a tener diferentes viscosidades de los diferentes aceites. Observen que aquí usan una tabla no lineal, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a tener aquí punto 2, microrange, punto 3, microrange, punto 4, punto 5, ¿sí? Entonces se presenta aquí como si fuera una línea recta, pero es porque es una gráfica logarítmica, ¿sí? Si la pusiéramos en una escala normal, entonces tendríamos curvaturas. Entonces, algo muy, muy importante es que observen que ustedes aquí tienen al 10 y luego les aparece 2, 3, 4, 5. Esto es porque no le quisieron poner 20, 30, 40, 50, 100. Luego aquí tienen 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 y así hasta 10,000. Se los hago la observación porque muchas veces cuando estamos leyendo y no les pasa nada más a ustedes, me pasa a mí también, que de repente tomo la lectura y veo el 5 y le pongo 5. No, aquí son 50, entonces hay que cuidar mucho la escala, ¿sí? Aquí les menciona, dice que para el curso el error no debe de ser mayor de más o menos 5 grados Fahrenheit. En los primeros ejercicios, el problema nos dice la temperatura de operación, la temperatura promedio, y esa es la que nosotros vamos a entrar directamente a la tabla. Entonces, tomamos esa temperatura, vemos qué tipo de lubricante estamos introduciendo y eso nos va a dar la viscosidad. Pero va a haber casos en que nosotros vamos a tener lo que le llaman temperatura de suministro, temperatura de entrada, temperatura 1, que es una temperatura que yo puedo medir.
Si yo tengo un termómetro en el recipiente donde tengo el lubricante que voy a después a introducir a la chumacera o al ensamble de la flecha con el cojinete, entonces voy a tener eso como temperatura de entrada, de suministro, del temperatura 1, ¿sí? ¿Y cuál es la temperatura de operación? Más adelante vamos a ver cómo lo resuelven. Creo que en el tema que el material que le subí para hoy ya toca ese punto, pero en lo que vamos a analizar de los 3 primeros días no lo consideramos. Lo que hacemos así muy a grandes rasgos es que nosotros hacemos una propuesta de la temperatura promedio y hacemos un cálculo de tal manera que, de acuerdo a los parámetros que tenemos que ver si lo que nosotros propusimos concuerda con lo que estamos calculando. A eso se refiere tener un más o menos 5 grados Fahrenheit de error. Eso espero que quede más claro antes. Ahorita a lo mejor no queda muy claro, pero quiero dejarles la idea. La siguiente tabla es para los mismos aceites. Bueno, aquí está en grados Fahrenheit, ¿sí? Tenemos AES 10, 20, 30, 40, 50, 60. En grado... La siguiente tabla la tenemos, que es la figura 12-13, la tenemos para grados centígrados y tenemos los mismos tipos de lubricantes. Salvo que al estar en el sistema internacional, estar hablando en grados centígrados, entonces aquí lo vamos a tener en milipascales por segundo. Mili por 10 a la menos 3 para que no se les olvide. ¿Sí? Acá tenemos otros tipos de lubricantes también con una temperaturas en grados Fahrenheit. Y aquí sí pueden ver, por ejemplo, que les menciona un 20W50. ¿A qué se refiere con ese 20W? ¿Alguien sabe? Lo de invierno y verano, ¿no? Así es. Entonces, este lubricante se va a utilizar, se va a comportar como un SAE 50 en verano, pero como un SAE 20 en invierno. La W me está diciendo invierno. No, exactamente. Nos seguimos adelante. Y aquí empieza ya todas las tablas. Espero que no haya ningún problema para interpretarlas. Inclusive en las mismas tablas ya les dice qué es cada cosa. Si ustedes se fijan en las ordenadas, vamos a tener el número de Sommerfeld y les dice cómo calcularlo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Les dice el número de Sommerfeld para cojinetes de 360 grados va a ser igual a R, que es el radio de la flecha, C, que es la holgura radial, la diferencia de los radios, elevado al cuadrado, por la viscosidad del lubricante, por la velocidad a la que está girando, pero acuérdense que la velocidad aquí va a estar dada en revoluciones por segundo. Inclusive en todas las diapositivas, ustedes en la parte de arriba tienen las unidades en lo que debe de estar cada una de los parámetros. Aquí les dice la presión, si está en sistema inglés, va a ser libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Si está en sistema internacional, tiene que estar en newton sobre metro cuadrado. La velocidad, revoluciones sobre segundo. La viscosidad tiene que estar en micro range si estamos en sistema inglés, y si estamos en sistema internacional va a ser pascales por segundo. En la medida que ustedes respeten estas unidades, no deben de tener ningún problema. Me ha tocado que a veces se equivocan y que aquí utilizan megapascales y entonces es un rollo porque les salen números que dicen es que no están las gráficas. Pues no, porque está mal empleado ahí, ¿no? Entonces, todas las gráficos mencionan cómo se debe de calcular las unidades para que no tengan problema. Entonces, en las ordenadas tenemos el número de Sommerfeld y en las abscisas, en esta gráfica, vamos a tener del lado izquierdo lo que le llamamos la variable de espesor mínimo de película. ¿Por qué se le llama variable de espesor mínimo de película? Porque me relaciona el espesor de la película entre la holgura radial.
Entonces, yo voy a subir a cualquiera de estas líneas, ahorita vemos esas líneas, voy a topar y me voy a ir a la izquierda y yo voy a determinar el H0 sobre C. Si quiero encontrar lo que es la relación de excentricidad, que está aquí, voy a hacer lo mismo, voy a tocar la línea y me voy a ir hacia el lado derecho y ahí voy a encontrar esa relación de excentricidad. Si yo necesito encontrar la excentricidad, pues nada más ese valor que yo encuentre lo multiplico por la holgura radial y voy a encontrar la excentricidad. ¿Sí? Ahora, estas líneas que están aquí eran las líneas que yo les decía, es la relación, y aquí se los dice, de la longitud del buje entre el diámetro de la flecha. Se manejan tres líneas de una relación A1, es decir, que la longitud y el diámetro son iguales, o de un medio, donde la longitud y el diámetro de la flecha el diámetro es 2 veces la longitud de la flecha, y aquí es 4 veces la flecha. Y también tenemos una para grado infinito. En realidad se utiliza cuando hacemos interpolaciones entre las otras relaciones. Vamos a suponer que yo quisiera tener un tercio, tendría por aquí en algún lugar, tendría esa línea, no la tengo, pero esto nos va a ayudar, estas 4 líneas, para hacer esa interpolación. También lo vamos a ver ya a partir de la clase de hoy en adelante, ¿sí? ¿Alguna duda con este gráfico? No, profe. No, profe. No. Entonces, para lo más importante, y eso va a ser en todas las gráficas, es determinar mi número de Sommerfeld y la relación L entre D. Con esos dos datos, yo voy a sacar esto a la izquierda y esto a la derecha. Importante aquí, vean cómo va hacia abajo, va incrementándose, mientras que acá va hacia arriba, el incremento. Si nos vamos a la siguiente, vamos a encontrar la posición del espesor mínimo de película, phi. Este factor phi, ahorita vemos en una figura qué significa cada cosa. Volvemos a lo mismo. Entramos con el número de Sommerfeld, subimos a la relación de la longitud y el diámetro, y nos vamos a la izquierda, y aquí lo que vamos a encontrar es un ángulo. ¿Sí? Seguimos a la siguiente. Algo les iba a comentar. Otro punto donde también hay muchos errores, y también me incluyo en que lo cometo, es que muchas veces nos aparece 0.05 por decir algo. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 0.04, 0.05, sería aquí. Y a veces nos vamos al 0.5 y andamos midiendo acá. Entonces tengan mucho cuidado también con esa medición. Aquí tenemos la variable del coeficiente de fricción. Si ustedes se acuerdan de la ecuación de Petrov, les decía R entre C por el coeficiente de fricción y les daba igual a 2pi por el número de Sommerfeld. Bueno, esa relación o esa ecuación de Petrov nosotros podemos encontrarla en esta figura. Igual, entramos con el número de Sommerfeld, subimos a la relación de la longitud y el diámetro y nos vamos a la izquierda y lo encontramos. Y esto nos va a permitir encontrar el coeficiente de fricción, porque acuérdense que R y C yo los tengo, porque los tengo inclusive aquí dentro de la fórmula. Entonces eso me ayuda a encontrar el coeficiente de fricción. Seguimos hacia adelante. Tenemos lo que se llama relación de presión máxima. ¿Se acuerdan que les platicaba de que cuando estaba haciendo las pruebas, se me fue ahorita el nombre, bueno, las pruebas que estaba haciendo uno de los investigadores era aplicar una carga, el buje para meter el lubricante. Bueno, esto nos sirve para determinar esa presión a la que salía el corcho, la presión máxima que vamos a tener en el lubricante. Igual, entramos con el número de Sommerfeld a la relación L entre D y encontramos esa relación de presión. Si sigo hacia adelante, la siguiente tabla, aquí nos va a permitir encontrar dos ángulos. Uno que le vamos a llamar θP0, que es donde la presión ya se redujo a cero
y donde se encuentra esa presión máxima que nosotros calculamos. Se observan que existen dos tipos de líneas con puntos blancos y líneas con puntos negros. Las líneas con puntos blancos nos va a dar las relaciones L entre D, pero cuando querramos analizar donde el ángulo donde la presión se hace cero. Entonces, yo igual busco el número de Sommerfeld, busco la relación, por ejemplo aquí que fuera 1 entre 2, quiero saber dónde la presión se hizo cero, voy a encontrarlo en este ángulo. Pero que yo quiero determinar dónde se encuentra la presión máxima, entonces igual subo, pero la relación de un medio con puntos negros, y me voy hacia el lado derecho, y ahí voy a encontrar dónde está la presión máxima. ¿Cómo puedo entender esto? Aquí tenemos la flecha y aquí tenemos el buje. Entonces, la excentricidad está aquí, diferente distancia entre centros. El espesor mínimo de película, H0, lo voy a encontrar aquí. Aquí está H0. ¿Y dónde se va a encontrar realmente ese H0? En el ángulo phi que yo determiné. ¿Sí? Voy a tener que la presión máxima la voy a encontrar en el ángulo θp máxima, y aquí va a ser donde voy a encontrar esa presión máxima. Y voy a encontrar que la presión decae a 0, donde tengo θp0, y observen que aquí mi presión es 0. ¿Sí? Entonces todos los parámetros que medimos con las tablas anteriores se pueden representar en una figura de este tipo. ¿Alguna duda ahí? No. No, profe, todo bien. No, profe. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan que también decíamos que lo que nos interesaba era encontrar el flujo de lubricante? Bueno, vamos a tener dos gráficas que nos permiten determinar el flujo. Esta que es la relación de flujo. QS se le llama flujo lateral y Q viene siendo el flujo de lubricante. ¿Qué es el flujo lateral? Estamos diciendo que no hay pérdidas de lubricante, pero resulta que en una chumacera real tenemos la caída del lubricante hacia los lados de la flecha. Es decir, vamos a ver, aquí más me voy a adelantar un poquito aquí. Si yo meto lubricante por este lado, voy a tener que parte del lubricante va a hacer todo el recorrido y va a llegar hasta el otro extremo. O sea, si yo meto lubricante por arriba, va a haber lubricante que va a dar toda la vuelta hasta regresar a por donde entró. Pero otra parte del lubricante se va a ir por los costados. Al final lo voy a recuperar porque aquí voy a tener un recipiente o colector donde voy a recuperar tanto lo que se va por un costado como lo que atraviesa todo la circunferencia, ¿sí? Entonces, eso es QS. Q es el flujo que se desparrama por los lados del buje. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces el flujo total es Q y el flujo lateral es QS. Entonces lo que yo voy a encontrar aquí es un porcentaje. Igual, entro con el número de Sommerfeld, subo a mi relación L entre D, y aquí me dice, por ejemplo, que el 40% del lubricante se va a ir por los costados. ¿Sí? Entonces, y la otra es la figura 1219, que me va a dar la variable del flujo. Igual, entro con Sommerfeld, cualquiera de las líneas, al lado izquierdo me va a dar un valor, y ese valor yo puedo despejar el flujo de lubricante. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo tengo que asegurar que haya siempre el lubricante que requiere el sistema. Entonces, si yo determino que necesito 1000 pulgadas o milímetros cúbicos de lubricante por hora, pues yo tengo que asegurarme de que haya ese suficiente lubricante para ello. ¿Sí? Con esto ya vimos todos los parámetros que entran en el sistema. Tiene un ejemplo, que es el del libro, donde dice que determina el espesor mínimo de película y la excentricidad utilizando los siguientes parámetros. Una viscosidad de 4 microrads. Aquí no me está dando el lubricante, ni me está dando la temperatura
el lubricante. Entonces no es necesario que yo entre a buscar la viscosidad, ya me la está dando. Me da la velocidad a la que está girando la flecha, la carga que debe de soportar esa flecha lubricada, ¿sí? El radio de la flecha, la holgura radial y la longitud del buje. Entonces, si nos vamos a analizar, pues tenemos aquí para el paso A, necesito encontrar el número de Sommerfeld. Ya tengo, R entre C al cuadrado, mu NP, que es mi ecuación. La presión va a ser la carga entre el área proyectada. La carga va a ser W, que es la que me está dando el problema, y la carga proyectada viene siendo la longitud del buje por el diámetro de la flecha, y de esta manera yo tengo una presión de 222 psi. ¿Duda ahí de cómo sacamos esta presión? Creo que no, ¿verdad? No, ingeniero. No, profe. Ok. El número de Sommerfeld. Tenemos el radio de la flecha, tenemos la holgura, aquí están, elevados al cuadrado, esta parte son en pulgadas, queda sin una unidad. Multiplicamos la viscosidad, N, que no se les debe de olvidar que debe estar en revoluciones por segundo, y la presión, y este me va a dar 0.135. Ya tengo el número de Sommerfeld, y ahora voy a tener la relación L entre D. L es la longitud del buje, y entre 2 veces el radio, aquí está, 2 por 75, que se viene siendo el diámetro, y me da una relación de 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a la tabla, tenemos un número de Sommerfeld de 0.135 con 1, vamos a regresarnos a donde encontramos aquí, el espesor mínimo de 0.135, entonces aquí es 0.1, y aquí es 0.2, entonces quiere decir que aquí es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. 0.135 pues sería más o menos como aquí. Subo una línea hasta donde tengo la relación L entre D igual a 1 y me voy hacia la izquierda y aquí voy a tener aproximadamente 0.41. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. H0 sobre C es igual a 0.41 y despejo la excentricidad. Bueno, me falta medir la excentricidad del otro lado. Vamos a regresarnos a la tabla. Aquí está. Dijimos que era 0.41 aquí, entonces nos vamos para el otro lado y nos dice que es 0.59. Si se fijan, aquí es 0.5, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6. Entonces aquí así sería 0.59. Ingeniero, yo ahí tengo una duda. Ajá. En la gráfica, o sea, el análisis sí lo entiendo y todo, nada más en la gráfica, igual y porque lo estaba haciendo en la pantalla de la compu, Ajá. pero al momento de calcular el valor, no sé si le puede poner en la gráfica otra vez. ¿Cuál de todos? En la última que le puso. Es que es para calcular, o sea, ya que tengo el valor de S, Ajá. por ejemplo, Donde sacamos el espesor, aquí. ajá, si quiere ahí en esa gráfica, ajá, Ajá. entre punto 1 y punto 2 se encuentra el punto 135, ¿no? Así es. La primera línea, no sé si me vaya a dar a entender, equivale a Aquí. punto 120. No, punto 12. Porque acuérdate que iba a ser aquí Ok. punto 12, punto 14, punto 16, punto 18, punto 20. O sea, Ok. es como si esta punto 1 que tenemos aquí lo dividiéramos en 5. Ok. Ok, pero entonces no influye que no sean del mismo tamaño No, o la... no, ¿No? porque esta es una gráfica logarítmica, Ok. precisamente para facilitar la lectura, pero se supone que los valores entre líneas son los mismos. El valor que hay entre las líneas es el Ok, mismo. aunque no sea diferente, sí es lo mismo, entonces cada uno está dividido entre 5 y ya de ahí sacamos... Eso lo tienes que revisar bien, porque si te fijas, por ejemplo, acá, de aquí a acá, hay punto 2. Entonces tendrías que dividir punto 2 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10. Entonces te va a dar
Y aquí sería punto 22, punto 24, punto 26, punto 28 y aquí sería punto 3. Punto 3. Ah, ok, ok. Punto 32, punto 34, punto 36, punto 38, punto 4. Y acá, por ejemplo, tienes igual punto 2, pero nada más tienes 4 espacios. Entonces aquí sería punto 45, punto 5, punto 55, punto 6. Ok. ¿Sí? Eso también es importante que sí lo tomen en cuenta cuando estén ustedes tomando las lecturas, porque de ahí muchas veces sale con que, ay, es que me falló como por una décima, ¿no? Pues sí, pero una décima en una gráfica puede ser importante. ¿Sí? También Sí. es claro que no vamos a tener la misma lectura todos. Por ejemplo, si estoy por aquí, un punto por aquí, así por ejemplo pues habrá quien me diga que es punto 56, pero habrá quien me diga que es punto 55, habrá quien me diga que es punto 54, entonces tengo un margen de tolerancia para aceptar esa desviación. Ah, ok, ok. Sí. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas de eso? No. Creo que no, ¿verdad? Entonces, básicamente, todo lo demás es lo mismo. O sea, el siguiente punto que nos pide determinar, aquí ¿cuál sería el punto? Inciso B, determine el coeficiente de fricción. Sabemos que el coeficiente de fricción es F minúscula. El par de torsión es T. Y la pérdida de potencia debido a la fricción es H pérdida. Entonces, nosotros nada más hay que ver las fórmulas. Aquí tenemos R entre CF. Pues esto lo vamos a sacar de la siguiente tabla, donde tenemos RCF. Aquí, RCF. Buscamos punto 135. Dijimos que era por aquí así. En este caso, punto 12, punto 14, entonces punto 135. Y nos vamos hacia 1. Esta línea nos daría aproximadamente 3.2. ¿Sí? Fíjense ahí como ya podría alguien decir que no es 3.2, que es 3.1, porque está exactamente, pues el punto 135 no lo tenemos. Punto 12, punto 14, por ahí así. Entonces, por aquí así diríamos que es aproximadamente 3.2. Ya nos regresamos. Ahí está, 3.2. Tenemos R y C, despejamos y obtenemos el coeficiente de fricción. El par de torsión, aquí lo podemos determinar, nada más hay que considerar que aquí es el coeficiente de fricción por W, la fuerza, eso lo podemos ver en las fórmulas que tenemos ahí, la carga W por el radio, y eso ya nos da 2.4 libras fuerza por pulgada. La potencia va a ser igual al par de torsión por la velocidad. Aquí lo único es que la velocidad está en revoluciones por segundo. Entonces tenemos que multiplicarlo por 2pi radianes para poderlo poner en las unidades que nosotros necesitemos. Si lo requiero en HP, pues usaré un factor de conversión de unidades para el HP. De hecho, el libro a veces utiliza una J abajo. La J abajo es un factor de conversión de unidades. Entonces, pueden ustedes no poner la J y nada más, pues que lo quiero en HP, pues aquí está. Que lo quiero en BTUs, aquí ven que estoy cambiando las unidades para ponerlo en BTUs. Que lo quiero en watts, pues las unidades para watts. ¿Sí? Entonces, aquí arriba, por ejemplo, no decía que eran los 2pi, estos dos, pero yo les digo acá, aquí están esos 2pi, es la conversión. Y lo demás, pues es lo mismo. Ya se bloqueó. Ya ustedes los pueden revisar. Ya está. Esto lo van hasta sacar, nos está pidiendo los flujos. Pues entonces podemos sacar el flujo en función de la otra tabla. Igual entran con Sommerfeld, L entre D
y sacan el valor que les debe dar aproximadamente 4.3, despejan y tienen el flujo de lubricante. Quiere decir que necesitamos 218 milésimas de pulgadas cúbicas por segundo de lubricante. Entonces, habrá que tener un recipiente que nos dé esa capacidad. De esos 218, el 70% se va por los laterales, o sea, se tira la mayor parte hacia los lados. No alcanza a dar la vuelta completa. ¿Sí? Aquí podemos ver, tenemos la relación de presión máxima. También igual, entramos a la tabla, vamos a la de presión, punto 135. Es aquí como sacamos los otros. Aquí presión máxima. Aquí está. Igual, punto 135, punto 12, por aquí así. 1 pulgada, aproximadamente punto 42. Punto 41, punto 42. Despejamos y determinamos la presión máxima. ¿Dónde vamos a tener la presión máxima? Pues podemos determinarlo en teta P0. Vamos a revisar la tabla. Aquí. Entonces vamos punto 135, punto 12 por aquí así. Y vamos a buscar una relación de media, ¿va? No, de 1. Era de 1. Y como vamos a ver donde se hace 0, la presión, nos vamos a ir a la de puntos blancos y a la izquierda. Entonces subimos por aquí. Aquí está la de 1 con puntos blancos. A la izquierda nos está dando aproximadamente 72, 74, 75 grados. Y una vez vemos la otra, que si se fijan aquí prácticamente como que coincide con las negras. Entonces nos vamos hacia el otro lado. Nos da 20. Aquí vamos a ver que cambia la escala. Va a ser 16, 17, 18, 9. Entonces aproximadamente sería 18.5. Aquí. 18.5. Vamos a ver qué tan... ...18.5, 19 grados y 72. ¿Sí? Profe, entonces el Sí. examen viene hasta el día 51 de clases. Lo de 51 y ecuaciones de la energía también vienen, profe. No. Ah. Hasta ayer. Hasta ayer. Ok. Pues, lo que vimos ahorita de teoría, básicamente son los 2 primeros días, es lo que vimos ahorita. Y los 2 ejemplos. Los 2 ejemplos es esto mismo que estamos haciendo aquí. La única diferencia es que me dan, en lugar de darme la viscosidad, me dan el aceite y la temperatura de operación. Entonces yo tendría que entrar primero a las tablas de lubricante, a estas tablas. Si me lo dan en grados Fahrenheit, con el SAE, pues tendría que irme hacia acá y hacia la izquierda para encontrar la viscosidad. Si me lo dan en grados centígrados, tendría que entrar a esta tabla, busco la temperatura de operación, el tipo de aceite y la viscosidad. Eso es lo que tienen el problema de ayer. Que sería lo que correspondería el día de ayer, y es hasta ahí, hasta donde vendría el examen. ¿Cómo ven? Ok. Muy bien, ingeniero. ¿Dudas? Creo que no por el momento. No. Ok. No, pues, Esta es la primera parte porque es donde realmente es relacionarse con los conceptos. Hay problemas de diseños. Aquí realmente lo que estamos haciendo es un análisis de parámetros, nada más. Los problemas de diseño vendrían en, a ver, calculo el espesor de película y me está diciendo que lo analice con respecto al criterio de Trumpler. Resulta que el espesor de película es menor y entonces según Trumpler significaría que va a fallar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo?
A lo mejor voy a disminuir el diámetro de la flecha para incrementar la holgura. O a lo mejor cambio el lubricante, el tipo de lubricante. ¿Sí? Esas ya son cuestiones de diseño que tendrían que tomar ustedes. Pero ahorita lo importante es esto, que entiendan qué es cada cosa, cómo se obtienen, en qué tablas pueden encontrar unos datos, en qué tablas pueden encontrar otros. Eso es ahorita. ¿Ok? Bueno, pues si no hay dudas, entonces esperemos al martes a ver si nos surgen las dudas el martes. Espero que no. Ojalá que no. Bueno, entonces de todas formas ya les dije, cualquier duda me mandan mensaje por el WhatsApp. Ok, gracias, ingeniero. Gracias. Nada, que tengan Gracias. bonito Gracias, fin de profe. semana. Igualmente, gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.